Bienvenidos, iglesia, a este tiempo de Manantial en Casa. Es para nosotros un gusto estar con ustedes en esta mañana y saludamos a todas las personas que nos están viendo desde aquí, desde la ciudad de Palmira, fuera de la ciudad, en el resto del país, y las personas que nos ven desde el extranjero. Dios les bendiga, gracias por siempre sintonizarnos. Hoy les queremos invitar a que ustedes tengan ahí una Biblia, un cuaderno de apuntes, porque hay una palabra muy especial para la vida de cada uno de nosotros, y que podamos disponer nuestro corazón para tener un tiempo de alabanza, de adoración, y juntos como hermanos adorar al gran y buen Dios que siempre es fiel con cada uno de nosotros. Así que te invitamos a que te pongas de pie ahí donde estás en casa y que puedas usar tus palmas en esta mañana y adorar juntos al Señor. Dios les bendiga y bienvenidos. Adoramos al Rey en este día. Decimos: Señor, tú eres santo, santo, santo. Tú eres digno y merecedor del honor, de la gloria. Majestad. Glorioso Jesús. Te adoramos. Que fue inmolado en
que está en el trono se alzó. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe por Él, todo lo que existe por Solo por Él. Aleluya. Santo, santo. Amén. En todo momento y en todo lugar alabamos al Rey. Declaramos su poder, sus obras, sus maravillas. Con alegría cantamos al Señor. Decimos: Rey, recibe toda la gloria, la alabanza, el honor, el poder, el reconocimiento. Y todos los que estamos reunidos, conectados en esta hora, cantamos al Rey y exaltamos al Señor. Podemos cantarle a Él. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. Con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su alabamos su nombre. Aplaude allí donde estás. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Así es. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, Él lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, Él lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. es el poderoso de Israel, El poderoso de Israel. Su voz se oirá, Él lo detendrá, al poderoso de Israel. y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es maravilloso, Él todo lo puede, Él es el Dios de lo imposible, grande y majestuoso, poderoso en batalla, y no hay nadie como Él. Aleluya. Declaramos que Él es poderoso. Decimos: Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso.
Cantamos sus maravillas y cantamos, exaltamos sus obras. ¡Hey! Porque Él ha sido bueno, siempre fiel. Y así lo declaramos en esta hora. ¡Hey! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. ¡Aleluya! Decimos, Quiero cantar, 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 cantar. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, 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 gritar. fuerte. Quiero gritar, gritar, gritar. Alabamos al Rey. Yo quiero gritar. Aleluya. Santo es el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dios me les bendiga, bienvenidos a este tiempo de ofrenda, qué bendición poder compartir una pequeña reflexión y quiero invitarles para que me acompañen ahí en la Sagrada Escritura, en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 25. Es una palabra que todos conocemos, hemos oído, pero fue la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir. Dice la palabra ahí en el versículo 25 del Salmo 37: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El rey David llegó a esta conclusión de que haya sido joven y haya envejecido, pero no haya visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y qué bueno que tú puedas tomar esta palabra también y puedas entender de que así como David no haya visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y no solamente esta palabra fue para David, esa palabra es para que tú también la tomes en esta mañana. Y gracias porque de verdad, hermano, cuando nosotros damos con alegría, cuando nosotros bendecimos la obra del Señor, y David tenía esa particularidad, David aprendió a bendecir la casa del Señor. Y qué bueno que tú y yo también podamos tener eso claro, podamos bendecir la obra del Señor, bendecir su pueblo, bendecir a cada hermano, a cada persona, que el Señor nos dé la bendición de poder hacerlo. Y también Salomón, allá en Proverbios 10:22, también dijo algo muy tremendo, muy precioso. Dice ahí en el Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oiga, qué mejor tener la bendición del Señor.
Y solamente, hermano, esa bendición viene cuando tú y yo somos obedientes a la palabra del Señor. No permitas que esta cuarentena, no permitas que esa necesidad temporal te lleve a pensar lo contrario, que cuando tú en tu corazón preparas la ofrenda para Dios, el enemigo quizás te puede poner en tu mente que te va a hacer falta, pero hoy por la palabra podemos aprender de que David, aún desde su juventud, él entendió esto, y no solamente lo entendió, sino que lo hacía. Y yo te quiero invitar a ti, ahí donde estás, que puedas tomar tu ofrenda, puedas tomar tu diezmo, puedas tomar tu contribución, y vamos a darle gracias al Señor, porque aunque estamos en tiempos difíciles, quizás esta pandemia sigue, pero qué bueno poder decirte en esta hora que el Dios de la gloria no ha dejado de bendecirte y no ha dejado de bendecirme. Toma tu diezmo y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana preciosa, Dios, por darnos la bendición, Padre, de poder acercarnos delante del trono de la gracia, Señor. Y gracias, Padre amado, porque hoy, Señor, hemos traído, Padre, una ofrenda voluntaria de nuestro corazón, Dios. Así como David tenía claro el bendecir la casa tuya, Señor, el bendecir tu pueblo, Señor. Y en esta mañana, Señor, hemos traído nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras contribuciones, Señor. Y creemos, oh Rey de Gloria, Señor, que tu mano no se ha cortado para bendecirnos, Señor. Gracias, maravilloso Rey, por darnos la bendición, la oportunidad de poder traer, Señor, a tu casa una ofrenda, Señor. Damos, Padre amado, como dice tu palabra, con gozo, con alegría, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis hermanos, poder en esta mañana compartir con ustedes este tiempo. Y quiero recordarles el texto de la semana, que la semana 42, Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué bendición, mis hermanos, poder cada semana poder tener estos textos, memorizarlos, son de mucha ayuda para nosotros. Y en el versículo 40, y en la semana 43 tenemos Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Semana 43. Entonces, dejarles estos textos, mis hermanos, para que en esta semana podamos recordarlo. Bienvenido también a este tiempo de anuncio, y qué bueno poderles recordar también la cadena de oración, animar a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que se ha comprometido con alguno de estos tiempos, que no soltemos estos tiempos de oración, de clamor. Hay mucho por qué orar en estos tiempos difíciles. Se ha levantado mucha apostasía, hay mucha desobediencia, hay mucha cosa que se ha levantado en estos tiempos. Entonces animo a cada hermano que se ha comprometido a que no suelte ese tiempo de oración, y recordemos que son 24 horas de oración sin interrupción. Yo les animo para que lo sigamos haciendo. Bueno, mis hermanos, seguimos recordándole nuestras celebraciones. Domingos 9 a.m. por YouTube, todos los domingos estamos allí, y los miércoles a las 7 p.m. También recordarles, los martes tenemos un tiempo muy especial, un tiempo donde toda la congregación puede participar, es de peticiones, de oración, y es en Manantial Virtual, ¿sí? Por Facebook, todos los martes a las 7:30. Estamos invitando a todos los que puedan unirse en ese momento. Invite a sus amigos, a su familia, a la célula, a todos los que están en su célula. Puede invitarlos a este tiempo, porque es un tiempo de bendición, un tiempo de que muchos estábamos deseando. Entonces ahí lo tenemos para poder participar también. Y los sábados tenemos la reunión de jóvenes, Generación de Cambio, ¿sí? A las 6 de la tarde, ya es presencial. Ya puede llegar a nuestra congregación y reunirse allí por un link. Ese link usted se lo puede pedir a su líder de línea o a su líder de célula. Él debe tenerlo, y usted por ese link se inscribe para poder estar en la reunión de Generación de Cambio a las 6 de la tarde todos los sábados. Y el mismo sábado en la mañana
Tenemos los ayunos congregacionales a las 8 de la mañana. Usted se contacta por el número telefónico de la congregación y allí deja su nombre para que usted pueda también llegar a este tiempo de bendición de nuestro ayuno congregacional. La iglesia infantil, también recordar este tiempo de iglesia infantil, algo muy importante, ¿sí? Papá y mamá, estar bien atentos a todo lo que están enseñando a nuestros niños. Este tiempo que pasó, esa enseñanza de grúa y construcción, esto fue algo hermoso para nuestros niños. Entonces, estar atentos los padres y las madres de los niños para que los estén conectando también los domingos a las 9 de la mañana. Y, mejor dicho, va a ser algo de bendición para cada uno de los niños. Y ahorita nosotros les dejamos una invitación muy especial, palabra de bendición que viene del cielo, ¿sí? Un invitado especial, el pastor Gonzalo Sanabria. Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos. Quiero de una manera especial saludar a la iglesia Manantial al Mundo de Palmira. Reciban un saludo muy especial del pastor Gonzalo Sanabria y de mi esposa, la pastora Andrea. Y también un saludo y un abrazo especial a los pastores Josías y su esposa, la pastora Livia. Un saludo especial también a sus hijas y a toda esa querida iglesia Manantial al Mundo. Gracias también a los pastores por esta oportunidad y por la confianza y el privilegio de compartir la palabra del Señor. Así que un saludo muy especial a todos. Que el Señor los bendiga, los guarde, los llene de bendiciones. Y quiero invitarte para que iniciemos este tiempo con una breve oración, pidiéndole a Dios que nos hable a través de su palabra, que nos dé revelación de las Sagradas Escrituras, que nuestro ser sea edificado con la revelación de la palabra del Señor. Así que te invito a orar. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que por favor nos des sabiduría y revelación. Espíritu Santo, toma el dominio, Señor, de este tiempo, de este momento. Y gracias por hablarnos, por edificarnos a través de tu palabra. Gracias también, Señor, te damos, Dios mío, por la vida de los pastores y especialmente, Señor, clamamos para que extiendas tu mano sanadora, tu mano poderosa sobre sus vidas, sobre toda la familia pastoral. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de ellos, tú los bendices, los fortaleces y los llenas de bendiciones, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso privilegio poder compartir la palabra de Dios, y siempre que tenemos la oportunidad de hacerlo, pues se convierte esto en un desafío. Decirle, Señor, ¿cuál es la palabra que tú quieres que yo enseñe? ¿Cuál es la palabra que tú quieres que lleve? Y así que, preguntándole al Señor en su misericordia, puso en mi corazón este pasaje que vamos a abordar desde el punto de vista de la importancia de tomar en Dios nuevas fuerzas, de renovarnos en el Señor. Es fundamental este proceso de renovación, ese recibir nuevas fuerzas de Dios, porque en este mundo, ante el ataque del enemigo, ante las ofertas del reino de las tinieblas y la vida cristiana misma, que es como una carrera, dice la carta a los Hebreos,
pues algunas veces viene el agotamiento, viene la fatiga, pero en el Señor podemos nosotros tomar nuevas fuerzas. En el Señor podemos nosotros renovarnos. Y incluso los mismos siervos de Dios en las Sagradas Escrituras pasaron por momentos críticos, por momentos difíciles. Y quiero iniciar este tema al que le puse por título, Renovados por la presencia de Dios. Renovados por la presencia de Dios. Y quiero compartir 4 punticos sencillos en este texto que está en el primer libro de los Reyes, capítulo número 19, un pasaje que vamos a leer y que pues nos lleva a contemplar la humanidad del profeta Elías. No importa qué nivel de unción o de autoridad lleguemos a tener en el Señor o cuántas bendiciones o privilegios Él nos dé, es fundamental reconocer que separados de Dios nada podemos hacer. Y el profeta Elías vivió un momento muy difícil en su ministerio, en su vida personal. Vamos a leer por favor en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 3, donde dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Podemos recordar que el profeta Elías convocó al pueblo de Israel, específicamente a Acab, pero por sugerencia de Elías, para desafiar a los profetas falsos de Baal y de Acera, que eran alimentados por la mano del rey Acab y de su esposa Jezabel. 850 profetas falsos vinieron a enfrentarse a Elías en el monte Carmelo. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando el profeta Elías clamó a Dios, fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio que Elías había presentado, y todo Israel fue testigo de esa gran victoria. Se adoraron, se postraron, adoraron a Dios, dice la palabra del Señor. Aquello fue una gran victoria, sin lugar a dudas, pero la reina Jezabel, dice la Escritura, cuando se enteró de esto, mandó a amenazar a Elías. Y la Escritura nos enseña que en ese tiempo el pueblo de Israel se había ido en pos de la idolatría, estaba adorando a los Baales y a los dioses cananeos, de los cuales el Señor había dicho, no lo harán. Sin embargo, el pueblo de Israel se había ido en pos de aquella idolatría. Jezabel estaba promoviendo en Israel el culto a Baal, un culto inmoral, desenfrenado, perverso, y era lo que gobernaba en Israel en aquellos tiempos, aunque había un remanente fiel que seguía con temor de Dios. El profeta Elías, cuando recibe la amenaza, nos dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Esta situación, esta amenaza, afectó profundamente las emociones de Elías. Hay crisis que afectan profundamente al Hijo de Dios. Y muchas de ellas están relacionadas con su parte emocional. En este momento vemos que Jezabel está atacando y persiguiendo al profeta Elías. Y eso provocó en Elías un caos emocional. Y la Biblia dice que él vio el peligro. Es interesante esta frase que dice la Escritura aquí. Elías vio el peligro. La Biblia nos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Moisés vio al invisible. Elías vio el peligro. Entonces nosotros podemos ver muchas cosas. El asunto está precisamente qué es lo que miramos. Cuando llega la crisis, llega el obstáculo, el desafío, el enemigo, nosotros podemos centrarnos en mirar esa crisis y entonces vamos a ver su peligro, su grandeza. Pero si nosotros, como dice la Escritura, miramos a Jesucristo nuestro Señor, miramos las cosas de arriba, puestos los ojos en Jesucristo, entonces vamos a ver más la grandeza de Dios que el problema. Lamentablemente, Elías vio el peligro, como nos sucede a muchos de nosotros.
Elías es el profeta de fuego del Antiguo Testamento, un hombre de Dios impresionante. Pero la misma Escritura nos muestra también su fragilidad, su humanidad. Presa del miedo, la Biblia nos dice que Elías huyó porque él vio más el peligro. Ante una crisis, ante un obstáculo, todos tenemos diferentes reacciones. Hay quienes se desmayan, hay quienes se quedan fijos como una estatua, ¿verdad? Otros corren de un lado a otro y otros sencillamente huyen, abandonando todo, renunciando a todo. Elías, dice la Escritura, huyó para salvar su vida. Precisamente es esto lo que quiere el reino de las tinieblas generar en el Hijo de Dios. Algunas veces el enemigo va a moverse a través de personas, a través de circunstancias, a través de diferentes elementos para generar en el Hijo de Dios o en el siervo de Dios diferentes emociones, pero su objetivo es que él o ella huyan. Que huyan del llamado de Dios, que huyan del propósito de Dios, que se salgan del diseño divino. Y fue precisamente esto lo que le pasó a Elías. Y este suceso en la vida de Elías nos permite ver precisamente esa vulnerabilidad del ser humano. Cómo en un momento dado podemos ser frágiles. Y la verdad es que si somos fuertes, lo somos en Cristo. Si podemos lograr una gran victoria, una gran conquista, alcanzar una gran meta, lo hacemos en Cristo. Separados del Señor, nuestro ser se vuelve un caos, como la tierra al principio, ¿verdad? Que era caos y oscuridad, tinieblas, y tuvo que venir la mano del Señor para reorganizar la tierra. Asimismo, nosotros necesitamos de la mano de Dios en nuestra vida para que podamos perseverar y avanzar hacia aquello que Dios ha diseñado para nuestra vida. Y uno de los factores fundamentales es fortalecer nuestra fe, afirmarnos en la verdad que es en Cristo Jesús. Y para esto es fundamental la palabra. La palabra de Dios alimenta nuestra fe. Nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de comunión, fortalece nuestra fe, fortalece nuestro espíritu. Y cuando llega la crisis ya no vamos a ver el peligro, ya no vamos a ver el caos, ya no vamos a ver la desgracia, sino que vamos a ver, sí, hay un problema, no lo vamos a negar, pero vamos a ver la poderosa mano de Dios con nosotros. La poderosa mano de Dios ayudándonos a prevalecer aunque el enemigo se levante. Vemos aquí pues cómo el profeta Elías fue víctima, ¿verdad?, de un caos en sus emociones, lamentablemente. Pero aquí entra el segundo punto que le quiero compartir. Dios nunca desampara a sus hijos. Dios es bueno. El Señor no desampara a sus hijos. Dios sabe que sus hijos entran en crisis emocionales, en crisis de fe, en crisis de confianza y esperanza en las promesas del Señor. Y Dios no desecha a sus hijos. Dios no desampara a sus hijos. Y vamos a ver aquí cómo el Señor se ocupó de su siervo, el profeta Elías. Dice el versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 al 7. Después de que Elías recibe la amenaza, él toma la decisión de huir. Y dice el verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando nuestro corazón es afectado por las emociones, por el caos, por la crisis, tenemos la tendencia a buscar el camino más difícil. En este caso, él se fue por el desierto. Es como si la persona quisiese castigarse a sí misma. Y él se fue por el desierto un día de camino hasta llegar a un enebro. Y allí, dice la Escritura, se sentó y empezó a desear la muerte. Él no quería ya vivir más. Cuando entramos en un momento de crisis emocional, se nos olvida. Es como si sufriéramos una amnesia temporal, porque se nos olvida las promesas, se nos olvida los milagros anteriores, se nos olvida las grandes victorias. Recordemos que el profeta Elías viene de una poderosa victoria en la cumbre del Monte Carmelo. Ha sido el instrumento de Dios para que toda una nación esté ahora postrada delante de Dios adorando al Señor. Esto fue lo que indignó a Jezabel.
y por eso se inicia esta persecución. Pero en medio de su crisis, al profeta Elías se le olvida todas aquellas grandes victorias y se le olvida por un momento que así como Dios lo ha guardado en dificultades anteriores, lo iba a guardar también en esta situación. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando entramos en una atmósfera de miedo, cuando entramos en una atmósfera de angustia, de preocupación, como que se nos olvida aquellos grandes milagros, se nos olvida aquellas grandes bendiciones, se nos olvidan las victorias pasadas que en Cristo hemos logrado, incluso se nos olvidan las promesas que el Señor nos ha hecho, porque estamos afectados emocionalmente. Esto le sucedió al profeta, y él deseaba morirse, como en algún momento le puede suceder al cristiano en medio de su caos emocional, desear morirse. Y lo expresa diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y vemos allí una expresión en la que el profeta al parecer se compara con sus padres, con sus antepasados. Tal vez él recuerda los profetas como han muerto, cómo han sido apedreados, otros aserrados. Él dice: bueno, ¿quién soy yo? No soy yo mejor que mis antepasados, no soy yo mejor que mis padres. En un momento de depresión, en un momento de caos, fácilmente nosotros nos comparamos, y nos comparamos para mal, y eso no está bien, porque cada estrella tiene su brillo, cada hijo de Dios es un plan diferente del cielo. Y lo importante para nosotros es caminar en el propósito del Señor. Pero Elías está emocionalmente afectado, profundamente afectado. Y por eso habla de esa manera. Porque el Señor dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras permiten mostrar la condición de nuestro corazón. Dice ahora el versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Seguramente el profeta estaba cansado. Dice que se fue por el desierto un día de camino. Estaba agotado, no solamente por caminar un día, sino por ese camino tan difícil, el desierto, un día de camino. Dice entonces el verso 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y aquí vemos la mano de Dios cuidando a su siervo, la mano de Dios cuidando a su hijo. Dios no desampara a sus hijos, el Señor no descuida a sus hijas. El Señor tiene cuidado de su pueblo. Y cuando Elías tal vez está en medio de un desierto, dice la Escritura, él allí se queda dormido. Y tal vez ese dormirse es una manera de escapar a su realidad, pero en medio de esa crítica situación, la mano de Dios se manifiesta a su favor y el Señor manda un ángel. Aunque Elías caminaba solo por ese desierto, realmente desde el trono el Padre Celestial estaba mirando a su siervo en medio de su crisis. Y el Señor entonces manda un ángel. La Biblia dice que aquel ángel vino y lo tocó diciendo: levántate y come, dice la Escritura en el versículo número 5. Aquel ángel despertó a Elías y le dice: despierta, levántate y come, Elías. Dice ahora el versículo 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Estas ascuas son carbones, ¿verdad? Carbones encendidos. Una torta asada, podríamos decir nosotros, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Es interesante aquí ver algo. El profeta desea morir, pero lo que el profeta desea es contrario al deseo de Dios. ¿Con cuánta frecuencia nosotros deseamos lo que Dios no desea? ¿Con cuánta frecuencia nosotros empezamos a anhelar lo que Dios rechaza? El profeta específicamente está anhelando su muerte, pero Dios lo desea vivo para sus planes. Entonces nuestras emociones pueden llegar a afectarnos tanto que vemos
bien lo que Dios ve mal. El hecho es que en su misericordia Dios envía un ángel que despierta a Elías y le dice, levántate y come. Y el versículo número 7 dice la escritura, el versículo 6, entonces él miró y había allí una torta cocida sobre las ascuas y una vasija con agua, y él se levantó, comió y bebió y volvió a dormirse. O sea que él se duerme por segunda ocasión, ¿verdad? Es decir, Dios sabe que su siervo necesita descanso, porque el ángel permite que Elías se vuelva a dormir. El ángel no interrumpió el segundo sueño de Elías. Dios sabe y el ángel, por dirección de Dios, permite que Elías duerma porque Elías necesita descanso. Es importante cuando arrecian las crisis, cuando llegan las dudas, cuando llegan los dardos del enemigo a nuestra mente, y el enemigo utiliza muchas cosas para traer una tormenta emocional a nuestro corazón, es importante no renunciar, tal vez descansar, pero no renunciar. Elías vuelve a quedarse dormido porque Dios sabe que él necesita descanso y que él necesita alimento. Por eso le mandó a través del ángel una torta cocida al fuego y una vasija con agua. Ahora dice el versículo número 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó. Esto es muy interesante porque la palabra de Dios nos enseña aquí que Dios interviene nuevamente a través del ángel de Jehová. El Señor interviene en el sueño de Elías y le dice, despiértate, por segunda vez. Y lo toca y le dice, levántate y come. Pero ahora el ángel de Jehová añade una frase fundamental. Le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Notemos que Elías se quería morir, pero Dios lo necesitaba vivo porque el plan del Señor todavía era extenso. Había un largo camino por andar. El propósito de Dios con Elías era todavía extenso. Elías durmió 2 veces y Elías comió 2 veces. Vemos aquí la provisión de Dios y la comprensión del Señor hacia su siervo. Ese amor, ese cuidado hacia su hijo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Tal vez el mundo esté sufriendo ahora una conmoción por todo lo que está pasando, porque es una crisis no solo de salud, sino económica, mundial. Hay incluso una crisis a nivel mental a causa precisamente de toda esta situación. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos en el Señor nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él es nuestro escudo, Él es nuestra provisión. Y no importa cuál sea la situación, porque recordemos que el Señor, a través del profeta Elías, declaró una sequía sobre Israel. Fue muy fuerte aquella sequía, pero el Señor cuidó de su siervo. De hecho, la Escritura dice que el Señor utilizó cuervos que le llevaban pan y carne. Es impresionante lo que Dios hace, pero el Señor tuvo cuidado de su siervo. Y una vez más aquí, la mano de Dios actúa de una manera sobrenatural para enviarle alimento y descanso a su siervo. De manera que lo más importante para nosotros no es cuán difícil sea nuestro entorno, sino que fortalezcamos nuestra fe en el Dios Todopoderoso, porque nuestro socorro, nuestra bendición viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando nosotros miramos más el peligro, entonces vamos a tener una crisis emocional. Pero si nosotros miramos más la grandeza de Dios, los milagros del Señor, las promesas de Dios, el poder de nuestro Cristo, entonces nuestro corazón va a tener paz, porque tenemos la certeza y la seguridad del cuidado de Dios. Entonces vemos cómo aquí el ángel viene y toca al profeta y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Qué interesante ver que el profeta se quería morir,
pero Dios lo necesitaba vivo. Y de hecho le dice, largo camino te resta. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos que todo se está acabando, tal vez Dios está diciendo, esto apenas está empezando. Cuando nosotros decimos, no hay nada que hacer, ya no tengo posibilidad, Dios dice, ahora es cuando comienza un nuevo periodo en tu vida. Ahora es cuando comienza un nuevo ciclo en tu vida. Para muchas personas esta situación crítica fue como un se acabó todo. Aquí ya no hay nada que hacer. Pero los que somos hijos de Dios, los que amamos y seguimos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, debemos ver esto como un terminar un periodo y el inicio de un nuevo ciclo, el inicio de un nuevo periodo de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ángel le declara, largo camino te resta, y nos dice la palabra del Señor entonces que Elías se alimentó. Estamos viendo que Dios nunca desampara a sus hijos, no importa dónde estemos. Él estaba en un desierto, solo, y allá Dios le envió el alimento y cuidó de él, porque nuestro Dios es poderoso incluso para hacer florecer el desierto. Vamos a ver ahora en tercer lugar que Dios es quien nos renueva con su poder. He venido compartiendo unos puntos. El primero es, hay crisis que afectan profundamente al Hijo de Dios. Vemos la crisis de Elías. En segundo lugar, Dios nunca desampara a sus hijos. Dios envió la provisión a través de este ángel. Y en tercer lugar vamos a ver que Dios nos renueva con su poder. Es Dios el que nos restaura, el que renueva nuestras fuerzas, el que renueva nuestra fe y nuestra esperanza. Para eso, por favor, vamos a leer primer libro de Reyes 19, verso 8, donde dice, se levantó pues Elías y comió y bebió. Por segunda ocasión el profeta toma de aquella torta que le trajo el ángel, dice, cocida al fuego, y tomó, bebió de aquella agua. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿De dónde trajo ese ángel esa torta? ¿Y de dónde trajo el ángel el agua? La Biblia nos enseña que por lo menos en el desierto, cuando Israel venía caminando hacia la tierra prometida, por años, por 39, casi 40 años, Dios envió pan del cielo, el maná. Eran como hojuelas de miel, hojuelas de maíz con sabor a miel, hojuelas de harina, hojuelas de trigo con sabor a miel. Y caían del cielo todos los días excepto el día de reposo. Y ellos salían a recoger de ese alimento. Estamos hablando de unas 2 millones de personas, más o menos. Hablemos de 2 millones de israelitas por el desierto, camino a la tierra prometida. Y todos los días, excepto el sábado, caía maná para todos ellos. Imagínate las toneladas de maná durante 40 años que cayeron del cielo. Podemos ver entonces en ese poderoso milagro de Dios de provisión en el desierto, el cuidado del Señor hacia su pueblo. Pero recordemos que el pueblo de Israel debía salir a recoger el maná desde el día domingo hasta el día viernes, porque el sábado, que era el día de reposo, no podían recoger, entonces recogían el viernes una doble medida para el viernes y el sábado. Pero todos los demás días salían ellos a recoger el maná para el alimento del día. Y eso fue sin lugar a dudas un poderoso milagro, porque podemos imaginarnos o tratar de imaginarnos las toneladas de alimento, pan del cielo que el Señor envió a su pueblo durante 40 años aproximadamente. Pero hay algo en particular aquí en esta torta cocida al fuego que el ángel trae para Elías. Fue un alimento no natural, no terrenal. Lo digo por el impacto que causó este alimento en la condición física de Elías. Dice literalmente el versículo 8, primero de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hago énfasis en esta frase, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches.
Dios fortaleció al profeta, fortaleció a su siervo, a su hijo, porque nuestra fortaleza está en el Señor. Específicamente Dios mandó un ángel con un alimento que no es terrenal, porque con aquella sola comida el profeta tuvo la capacidad de caminar 40 días con sus 40 noches, dice la Escritura. Por lo tanto, fue un alimento sobrenatural, fue una provisión con naturaleza del cielo, cuyo objetivo fue fortalecer al profeta para que durante 40 días con sus 40 noches caminara sin alimentarse más, porque la Biblia dice que fortalecido con aquella comida caminó durante esos 40 días, día y noche. De manera pues que el Señor se ocupó de su siervo de una manera especial y con una provisión sobrenatural. Con razón dice la Escritura que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero hay algo adicional, un detalle, y es que el siervo del Señor caminó hasta Horeb, el monte de Dios, y eso es muy significativo porque Horeb, monte de Dios, es el mismo monte Sinaí. Por lo tanto, el hecho de que el profeta llegara a ese monte nos habla de algo especial, porque Horeb o el monte Sinaí por lo menos representa tres cosas. Primero, representa presencia de Dios. Recuerden ustedes que en aquel monte, cuando el Señor hace el pacto con el pueblo de Israel y desciende la presencia de Dios, en el valle Israel veía en la cima de aquel monte truenos, relámpagos, una espesa nube, porque la gloria de Dios, la presencia de Dios había descendido sobre la cima del monte Sinaí, y en esa presencia estuvo Moisés también 40 días. Luego un segundo periodo de otros 40 días. Pero vemos entonces que este Horeb, monte de Dios, representa la presencia de Dios. ¿Por qué el Señor no lo ministró en el enebro? Porque Dios quería manifestarse en el monte Horeb. En segundo lugar, podemos ver que el monte Sinaí representa un escenario de revelación. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, no solamente somos renovados y restaurados, sino que recibimos revelación de Dios para nuestra vida, revelación del carácter y naturaleza de Dios, revelación de su voluntad, de sus propósitos. ¿Por qué? Porque allí en el monte Sinaí es donde el Señor le reveló a Moisés los 10 mandamientos, el diseño del tabernáculo, el diseño del sacerdocio en dicho tabernáculo, los sacrificios y las ofrendas, y hasta la manera en que debían marchar por el desierto. Entonces el monte Sinaí o el monte Horeb representa un lugar de revelación. Y en tercer lugar, el monte Horeb también representa un lugar de renovación. ¿Por qué de renovación? Porque mientras Elías se quería morir, Dios le está diciendo: largo camino te resta. Y es allí, en el monte Sinaí, donde Dios le dice lo que debe continuar haciendo en su ministerio. De manera que es fundamental entrar en la presencia de Dios para ser renovados, para que nuestra fe, para que nuestra esperanza en el Señor se renueve, para que también nosotros seamos afirmados en las promesas que Dios nos ha dado y en la certeza de que los planes del Señor se cumplirán. Jezabel se había levantado, el rey Acab apoyaba este movimiento en persecución contra Elías. Elías está enfrentando la soledad, la crisis emocional, pero no estaba solo. Dios estaba con él. Lo que sucede es que iba a empezar un nuevo periodo en su ministerio. Iba a empezar una nueva etapa en su vida, una nueva manera de fluir en la unción y en el poder de Dios. Y por eso el Señor viene a ministrar a Elías y lo levanta en una nueva etapa del ministerio. Seguramente estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, pero poderoso es el Señor. Él sigue sentado en su trono y Él tiene el gobierno de todas las cosas. Y en eso debe descansar nuestro corazón, pues a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y finalmente, vamos a ver en cuarto lugar, un versículo que me agrada mucho de las Escrituras, es cuando la palabra del Señor nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que los nuestros. Definitivamente los planes de Dios son mucho más altos. Los planes de Dios son mucho más grandes que nuestra propia manera de pensar
o nuestra propia manera de ver las cosas a causa de los problemas, por causa de los problemas. Entonces vamos a leer primer libro de Reyes capítulo 19, cuando Elías llega al monte Horeb, Dios se manifiesta y allí Dios lo ministra y le dice, versículo 15, le dice el Señor, y le dijo Jehová, estoy en el primer libro de Reyes 19:15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. En primer lugar, Dios le dice a Elías, mira Elías, tú no vas a morir ahora. Hay mucho camino por delante. Quedan muchos años en el ministerio. Yo te necesito en la tierra para mis planes y mis propósitos. Y le dice, Elías, lo primero que vas a hacer es que vas a ungir a Hazael, quien será el rey de Siria. En el versículo 16 dice, vas a ungir a Jehú, hijo de Ninsi, por rey sobre Israel. Entonces ya van dos reyes que Elías va a ir a ungir, al rey de Siria y al rey de Israel. Y le dice en tercer lugar, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces hay algo importante que ver aquí. En primer lugar, Dios trae a la vida de Elías un nuevo nivel de autoridad y un nuevo nivel de unción. El profeta había fluido en una unción poderosa, impresionante, de milagros, pero ahora hay una unción de autoridad, hay una unción de gobierno, porque Dios le dice, ve y úngeme a dos reyes, el que será rey de Siria y el que será rey de Israel. Elías nunca antes había ungido reyes. Recordemos que Dios usó al profeta Samuel para ungir al rey Saúl, luego para ungir al rey David. Pero la palabra del Señor no nos dice que Elías antes de esto hubiese ungido a algún rey. Es ahora cuando el Señor le dice, me vas a ungir a dos reyes, el que va a ser rey de Siria y el que va a ser rey de Israel. Por lo tanto, Elías, aquel que se quería morir, ahora Dios lo eleva a un nuevo nivel de autoridad, a un nuevo nivel de unción, porque él va a ungir a dos reyes. Entonces ahora, y la palabra de Dios es clara, la palabra del Señor dice, el mayor bendice al menor. Entonces el profeta Elías fue elevado a un nuevo nivel de autoridad para ministrar a estos dos reyes, para delegar en ellos una unción para que ejercieran su reinado. Pero en tercer lugar, además, le dice el Señor, y me vas a ungir, me vas a preparar, me vas a capacitar al que va a ser profeta en tu lugar. Los comentaristas dicen que el profeta Elías se demoró por lo menos unos 10 años preparando a Eliseo. Entonces, el que pensaba morir, Dios le dice, no, hay muchas cosas por hacer. Vas a ungirme reyes, vas a hablarle a reyes y además vas a preparar, vas a capacitar al que va a ser profeta en tu lugar. De manera que Dios tenía muchas cosas que hacer a través de Elías. Había mucho que dar de parte de Elías para bendición de su pueblo. Había muchos a quienes capacitar, muchos a quienes formar. Cuando Elías pensó que todo estaba para terminar, Dios sencillamente estaba diciendo, es el comienzo de una nueva etapa, Elías. Es el comienzo de un nuevo periodo en el ministerio. Todo no se ha acabado. Yo tengo grandes planes contigo. Es lo que el Señor nos enseña aquí. Y vemos además algo interesante, y es que Elías quería morirse. Y Dios no pospuso la muerte de él tampoco 10 años, porque cuando Elías se despide de Eliseo, sabemos que no murió, sino que un carro de fuego se lo llevó vivo al cielo. Entonces vemos que los planes del Señor son mucho más altos que los planes nuestros. Los propósitos de Dios van mucho más allá que nuestra manera de pensar, porque nuestra mente es pequeña para comprender a un Dios tan grande. Nuestros ojos ven muy cerca para compararlos con aquellos ojos de Dios que todo lo saben y que todo lo ven. ¿Qué necesitamos nosotros? Confiar en el Señor. ¿Qué necesitamos nosotros? Entrar en la presencia de Dios y ser renovados con las fuerzas de Dios. Ser renovados a través de la palabra que nutre y alimenta nuestra fe. Y ser, como dijo el Señor Jesús, como aquellos prudentes, fuertes, que edifican su casa sobre la roca. Y que aunque vengan vientos contrarios, tempestades, ríos, aunque venga todo lo que
se levanta muchas veces para golpear nuestra casa, para golpear nuestro corazón, estemos firmes, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, permanecerá firme. Nosotros somos hijos de Dios. Y nuestro Dios nunca ha perdido una batalla. Dios siempre está atento de sus hijos y atento de sus siervos. Si hemos pasado por crisis, si hemos pasado por dificultades, el Rey de Gloria está a nuestro lado y en su momento, en su tiempo y a su manera nos levantará, porque mayores cosas hará el Señor. Conocemos el principio y la Escritura dice que nuestra vida va de gloria en gloria. Lo vemos en Elías. Lo vemos aquí como Dios lo llevó a otro nivel impresionante y vivió cosas nuevas. Él no había llegado a experimentar esos niveles de unción y ese viaje al cielo en un carro de fuego. Dios tiene muchas cosas para darnos. Dios quiere lograr sus planes y sus propósitos. Es de seres humanos. Y por eso me encanta la Biblia, cómo muestra la humanidad de sus hijos, la humanidad de sus siervos y aún de estos siervos tan ungidos, tan usados por el Señor, pero la Escritura muestra su humanidad. Seguimos siendo seres humanos, somos hijos de Dios, pero seres humanos. Mientras estemos en este cuerpo, estaremos luchando, pero nuestro buen Dios, que sabía de esta lucha, nos dice en las Sagradas Escrituras: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con Jesucristo el Señor caminamos siempre en victoria. Así que afírmate en las promesas de Dios. Recuerda las promesas que el Señor te ha hecho. Recuerda las palabras que Dios te ha dado. Recuerda por un momento cuántas victorias el Rey de Gloria te ha dado en tu pasado, y Él sigue estando contigo y te abrirá puertas y traerá bendiciones y te levantará en victoria y verás la buena mano del Señor, porque Dios es misericordioso, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ama al Señor, edifícate en su palabra y síguelo todos los días de tu vida, porque fiel y poderoso es Él para cumplir todo lo que ha dicho. Quiero invitarte para que oremos en este momento y para que le pidamos al Señor que obre en nosotros conforme a su voluntad. Te invito a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias te damos, Señor, por tus bondades. Amado Dios, hoy traemos nuestro corazón delante de ti, reconociendo que te necesitamos, que separados de ti nada podemos hacer. Hoy, Señor, te pedimos, Dios mío, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra esperanza en ti, renueva nuestra fe en ti, amado Señor. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, Señor. Multiplica tus fuerzas en nosotros, como está escrito, Señor. Tú eres el que multiplica nuestras fuerzas como las del búfalo y el que nos unge con aceite fresco. Llénanos, Dios mío, de tu presencia. Llénanos, Dios mío, de tu poder, Señor. Hoy renunciamos a toda carga, a toda ansiedad, a toda preocupación, a toda angustia, a toda duda. Y recibimos tu palabra. Recibimos, Señor amado, esa fortaleza que viene de ti a nuestras vidas. Y te damos gracias, Dios mío, porque tú nos llevas, Señor, a nuevos escenarios de bendición. Tú nos abres puertas, Dios mío, de acuerdo a tu plan y a tu propósito. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que bendigas, Dios mío, a cada uno de mis hermanos. Derrama de tu gloria, derrama de tu unción, de tu poder, de tu presencia sobre cada uno de ellos. Afírmalos en tu palabra. Multiplica tu poder y tu presencia en cada uno de ellos, Señor, y mueve tu poderosa mano, guardando sus vidas y sus familias, llevándolos hacia el cumplimiento de tu plan y de tu propósito. Mira aquel corazón que ha tenido dificultades, aquel corazón que ha tenido crisis emocional, que ha pensado que todo se ha acabado, que todo se ha terminado. Extiende tu mano y renueva sus fuerzas, porque largo camino hay por delante, grandes victorias hay por alcanzar, grandes conquistas hay por lograr. Puertas se abren, Señor, y avanzamos en tu nombre. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tus bondades y por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Con todo mi corazón, Dios los bendiga, que el Señor los guarde, que Dios derrame abundancia de bendiciones sobre tu vida y sobre toda tu casa.